Una vez más, desde nuestro programa de preguntas y respuestas, damos la bienvenida a todos los que estáis siguiéndolo. Comenzamos a responder las preguntas del día de hoy. Samuel envía la primera que tenemos y dice: Hermano Samuel, bendiciones. ¿Podría enseñarme Juan 1:10a? Juan presenta a Cristo como el autor de todo cuanto fue creado. En el capítulo 1 y en el versículo 3. Aquí en este otro texto que has mencionado, enseña que el Señor vino al mundo, que por ser creador le pertenecía, y vino también a su pueblo. Pero el mundo le rechazó, desconociéndolo como quien era, Dios manifestado en carne, y su pueblo Israel no le aceptó tampoco como el Mesías. Segunda pregunta, también de Samuel: ¿me ayudaría a entender Juan 1:16a y Juan 1:16b? Llevo pocos meses de haber nacido de nuevo por la misericordia de Dios. No asisto a ninguna congregación por motivos meramente laborales, es decir, tengo libre un mes cada año, el cual aprovecho para ver a mi familia, pero ello no impide que lea mucho y mi corazón cada día tiene más hambre de la palabra de Dios, y de la manera más hermosa el Espíritu de Dios me ha guiado a estudiar desde la lejanía. Así que tengo muchas preguntas y tengo claro que no es con el fin de dudar, mas sino de edificarme en el Señor. Juan ha descrito a Cristo como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia enseña que en él habita la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Todos los creyentes tomamos de la plenitud de Dios que está en Cristo, y con ese tomar en Cristo adquirimos todos los recursos necesarios de la gracia para la vida cristiana. Lo que tomamos es gracia sobre gracia, de manera que cuanta gracia nos sea necesaria en el proceso de la santificación, incluyendo también la glorificación, nos es dada sin limitación alguna. Nota la frase gracia sobre gracia. Santiago, cuando escribe su epístola, habla de esta dimensión y dice: Él da mayor gracia. Santiago 4:6. No hay nada en la vida del creyente que no pueda ser superado por la gracia. Y finalmente, la glorificación está vinculada a la gracia. Así que Pedro dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ángel Fernández Vidal: ¿en qué consiste exactamente el nuevo pacto y qué diferencia hay con el viejo? El viejo pacto descansa en sacrificios rituales para la justificación del pecador, que por su limitación tenían que ser repetidos continuamente, ya que la Biblia enseña que por la sangre de los animales nadie puede ser perdonado de sus pecados. Es una representación, un símbolo, una figura de lo que sería el sacrificio de Cristo. El nuevo pacto es el pacto de la gracia, en el que la salvación se alcanza por gracia mediante la fe, sin repetir sacrificio alguno, y en el que el Espíritu regenera el corazón del que cree para que sirvamos a Dios en obediencia. Ángel Fernández Vidal: cuando la palabra dice que Jesús intercede ante el Padre por nosotros, ¿qué pide? Porque si pide por nuestras vidas en general, parece que no es escuchado por el Padre, pues seguimos pensando, pasando por dificultades, por problemas, enfermedades mal en esta vida. Me haría un gran favor si me lo pudiera explicar. Primeramente, la palabra pide
no significa orar y rogar por algo, sino demandar algo que ya está realizado. La labor de intercesión no es otra cosa que exhibir delante de Dios la obra redentora y el valor del sacrificio de expiación por el pecado, de modo que el justo Dios ya no tiene que castigar el pecado del creyente porque Cristo lo ha llevado sobre sí. De ahí que por esa acción intercede continuamente por nosotros, no en un ruego especial, sino exhibiendo la obra redentora que impide que el creyente sea condenado. Angélica, ¿cuál es el tema central de la Biblia? He oído varias posturas: la redención del hombre, Cristo, el reino de Dios y todas estas posturas de muy reconocidos teólogos. Gracias. Creo que todos los temas de la Biblia tienen una centralidad que es Cristo y su obra. Entiendo que la Biblia se escribe para responder una pregunta que está siendo continuamente cuestionada por Satanás. ¿Quién es el soberano? Todos los temas de la Biblia giran en torno a Cristo y en torno a la soberanía de Dios, que es el único Dios adorable, el que puede ejecutar lo que Él determina conforme a su deseo y no es impedido por nadie, y el que en soberanía redime al pecador y lo salva por gracia mediante la fe. Angélica, pastor, estamos estudiando bibliología y quien nos enseña dice que las copias también son inspiradas. Yo tenía entendido que la inspiración solo es para los autógrafos. Solo deseo aprender bien. Muchas gracias. Estimada Angélica, solo el texto autógrafo, el primer escrito, es inspirado. Las copias son autoritativas en la medida en que se ajustan plenamente al original, pero no son inspiradas por cuanto el copista no ha sido inspirado por Dios. Es el autor del trabajo, pero no cabe duda que Dios cuidó a lo largo de la historia que el copista no tuviera errores al copiar el original. Perdón, J. Javier. Pastor, si muchos de nuestros líderes no toman en serio el estudio de la palabra y más bien la descuidan con pretextos, y esto es triste pero cierto, de que la alabanza es prioridad o testimonios o cosas así, debemos seguir sus consejos cuando más bien esto es un peligro para nosotros mismos. El hecho de la falta de discernimiento bíblico creo que es uno de los grandes males de nuestros días. La prioridad en la vida de cada creyente y en la Iglesia es oír a Dios por su palabra. Nos reunimos para oír a Dios y en respuesta a lo que Dios nos dice, le adoramos y le alabamos. Cualquier reunión en la que no se dé prioridad absoluta a la Biblia no es una reunión conforme a la enseñanza de la Biblia. La alabanza es importante, sin duda ninguna, pero la alabanza no es una actividad, es una actitud. No alabamos a Dios solo en el culto, lo alabamos con el testimonio de nuestras vidas, como Cristo enseña en el Sermón de la Montaña. J. Javier. Pastor, en Marcos 16, 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora bien, esto se refiere únicamente al ministerio apostólico, es decir, a los 12 discípulos, y luego, por decirlo así,
dejó de operar. Los milagros y las señales eran necesarias cuando se inició la extensión del Evangelio que proclamaba la salvación en Cristo, en un momento en que circulaba abiertamente la mentira que los judíos extendían de que Jesús no había resucitado, sino que lo habían robado sus discípulos. Por esa razón, las señales ponían de manifiesto la realidad de que Cristo había resucitado y que Él era Dios verdadero. Los cristianos, especialmente los apóstoles, echaron fuera demonios en el nombre del Señor. Los creyentes hablaron en idiomas para extender el reino y glorificar a Dios en lenguas que eran idiomas de otros. Sanaron enfermos en el nombre del Señor. Como ocurrió con Pablo, las víboras no le dañaron con su veneno. Pero específicamente todas estas señales las hacían los apóstoles y eran necesarias en el inicio de la extensión del Evangelio. Lucas Montañez. Hola, buenas tardes, pastor. He escrito en varias ocasiones, pero no llega a mis preguntas. Me dijeron por aquí, alguien de ustedes que escribiera por aquí, pero por lo que veo no llegan. Amigo Lucas, sí que llegan porque estoy respondiéndote a lo que escribiste. Del mismo modo que enviaste esto, envía tus preguntas de la misma manera, pero están siendo contestadas las preguntas con un mes de demora por las muchas preguntas que tenemos. Jesús Maya Heredia. Muy buenas, hermano Samuel. Quisiera que me respondieras a esta pregunta sobre la caída de Satanás. ¿Fue antes de los 6 días de la creación o después de los 6 días? Porque la Biblia dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Es decir, que Satanás cayó después de los 6 días de la creación, o que la creación de los ángeles no entra en los 6 días de la creación. La creación de los ángeles entra en los 6 días de la creación. No podemos nosotros afirmar o negar aquello que la Biblia no niega ni afirma. Sin duda alguna, cuanto salió de la mano de Dios, universo, ángeles, hombres, era bueno en gran manera. ¿Cuándo ocurrió el pecado de Satanás? No podemos decirlo si fue al final de el último día o en la mitad de los días. No tenemos ni idea de ese asunto, pero lo que sí es evidente es que cuando el hombre fue creado, Satanás vino para tentarlo, por tanto, había caído ya en el pecado. Cristian Fonseca, CAF. ¿Por qué no hubo plan de salvación para los ángeles caídos? Porque Dios así lo ha determinado. Rubén Jiménez. En la historia de Job, el enemigo se las apuesta con Dios como si no supiera que es omnisciente. ¿Por qué? Mira, Satanás es homicida y mentiroso. Por tanto, la intención de él es causar el mayor daño posible a quienes están en correcta relación con Dios. Satanás sabe que la omnisciencia divina conoce el resultado de todas las cosas. Satanás sabe que el omnipotente Dios puede impedir o autorizar lo que él quiera. Pero Satanás no puede dejar de pecar por su condición personal. De otra manera, de la misma forma que yo no puedo dejar de respirar porque soy hombre, él no puede dejar de practicar lo que es propio de su naturaleza: mentira y muerte. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. ¿Cómo podemos explicar que la Iglesia es distinta a Israel? Hay algunos maestros que dicen que Israel y la Iglesia son uno solo y que Dios no tiene promesas para Israel. El hecho es sencillo.
poniendo un solo argumento. Israel es un pueblo y una nación con una descendencia que son israelitas solo los descendientes de Abraham. La Iglesia es un pueblo espiritual en donde están todos los creyentes. Israel tiene promesas de tierra y de reino que se cumplirán en el milenio. La Iglesia solo promesas celestiales en Cristo, y las terrenales para tierra nueva y cielos nuevos se alcanzan por vinculación con Él, y la presencia en el milenio es porque el esposo está y también la esposa. Hay una larga serie de promesas que están recogidas en la Biblia y que serán cumplidas para Israel, de modo que nadie puede decir que no hay promesas específicas para Israel. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. Pastor, he escuchado que Dios nos ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo es posible esto? ¿En qué textos lo encontramos? Mira, Jairo, te voy a dar uno solo para que rebuscar. Hay muchos, pero uno solo es suficiente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Todos los pecados qué significa? Todos cuantos pecados pueda hacer un creyente, pasados, presentes y futuros. Colosenses 2:13. Cuando un pecador cree y es rescatado de su estado de perdición, recibe el perdón de sus pecados, de modo que la responsabilidad penal que determinaba la muerte queda cancelada para él. Así que este hombre puede tener, esta mujer, esta persona, puede tener seguridad de salvación y decir, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si habla de perdonar todos, significa la totalidad de todos los pecados hasta el día de la glorificación. Edwin Jiménez. ¿Cuál es la forma correcta de entender la Santa Cena y cómo sería su práctica? ¿Puede una persona hacerla en su casa con su familia o solo debe ser hecha por un pastor? La ordenanza está establecida para los creyentes, en mayor o en menor número de participantes. Sin duda es una ordenanza que se realiza en colectividad, ya que Pablo, escribiendo a la iglesia y hablando de la cena del Señor, dice, la muerte del Señor anunciáis, pero puede hacerse por el número de creyentes que sea, 5.000, 10.000 o 4, no importa el número, en el lugar en que se determine. Sin embargo, la presencia de la iglesia local es muy importante en este acto. No es un sacramento que tenga que ser oficiado por un sacerdote. En tal sentido, no hay un pastor que dé validez a la ordenanza, sino la obediencia del creyente para practicarla. Cristian Doncel. Pastor Samuel, ¿qué es el curso de membresía para ser miembro de una iglesia local? ¿Qué comprende y qué beneficios trae realizarlo? Curso de membresía tiene que comprender el estudio de la doctrina que se cree en esa iglesia, por supuesto apoyada en la Biblia. Conducción del creyente a una vida de compromiso de santidad. Orientación del que va a hacerse miembro de esa iglesia para un compromiso de servicio en la congregación, etc. Por tanto, tiene muchos beneficios y permite una identidad de doctrina y de propósito con toda la congregación. Denis Margarita Batista. ¿Por qué en 1 de Samuel 28:19 dice a Saúl que estará con él si supuestamente Saúl no fue salvo? No entiendo el pasaje. El sentido del texto, en donde Samuel dice a Saúl, estaréis conmigo, es como si dijese, como yo estoy,
Samuel estaba muerto, por tanto, como yo estoy, estaréis también vosotros muertos. Y fue una realidad. Murieron y el ejército de Israel fue derrotado. No está hablándole de existencia siguiente a la muerte, sino del hecho mismo de la muerte. Darío Israel Toloza. Pastor, me gustaría asistir cuando usted esté en Palabra de Vida Argentina este año. ¿Existe esa posibilidad? Sin duda, amigo mío, en las iglesias en que esté ministrando los domingos podrás estar como cualquier creyente. Lo que no sé es si es posible que en el Instituto Bíblico puedas estar presente en las clases porque está reservado para los alumnos. Ponte en contacto con la dirección de Palabra de Vida. Oscar Lemus. ¿Existió el mundo pre-adámico? Me refiero a en qué época existieron los dinosaurios, considerando la evidencia de los fósiles. Sin duda, los animales prehistóricos existieron, pero lo que no se puede hablar es de un mundo pre-adámico porque no sabemos cuándo desaparecieron. ¿Estaban en la tierra en los tiempos de Adán? ¿Desaparecieron en el diluvio? ¿Desaparecieron por otra casualidad? No tenemos evidencia bíblica para responder estas curiosidades. Oscar Lemus, bíblicamente, ¿cuál debe ser la postura como Iglesia de Cristo sobre la ideología de género? La única postura bíblica es lo que la Biblia dice. Creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. La ideología de género es una propuesta sociofilosófica que es contraria totalmente a la enseñanza de la Biblia, comenzando por hablar de género y no de sexo. Y entendiendo ellos que género es aquello con lo que tú puedas identificarse. Esto no es bíblico, no es correcto. Ángela Silva, Pastor Samuel, leyendo Josué 1:11, el Espíritu Santo me iluminó para comprender dos verdades y a la misma vez comprender el Evangelio de la Gracia y no ser un cristiano religioso por esfuerzo personal para la vida de santificación. Lo primero que el Espíritu me hizo comprender es que Josué 1:11 es la exégesis del libro de Josué, es decir, una disposición para conquistar, pelear para una posesión y finalmente para una posición, es decir, repartir las posesiones conquistadas. De esta manera entendía yo el Evangelio por esfuerzo personal, como he dicho, hasta que el Espíritu me hizo comprender el verdadero Evangelio de la Gracia, es decir, todo lo opuesto de lo que yo comprendía, el Evangelio de la Gracia, es decir, ahora, como dice Romanos 3:21, pero ahora, como dice Efesios 1:3, con toda bendición en los lugares celestiales, es decir, como he dicho, todo lo opuesto a la exégesis del libro de Josué, una disposición para una posesión y finalmente una posición. Si no, ahora el verdadero Evangelio es una posición, como nueva vida de vivificado. Espero, pastor, que yo me haya explicado para que usted me entienda. Gracias, Ángela, por tu testimonio. El Evangelio proclama el mensaje de salvación no por obra y esfuerzo humano, sino por la obra de Dios en Cristo en la cruz. Y la salvación se obtiene por gracia, no por conquista. La conquista de la salvación para nosotros la obtuvo Jesús en la cruz. Y cuando un creyente cree, el Espíritu le une vitalmente a Cristo y se produce una auténtica resurrección que lleva al creyente a estar posicionalmente en Cristo en los lugares celestiales. Ángela Silva, ¿por qué es ofender a Dios por medio de la conciencia si, por ejemplo, haciendo la misma cosa a dos personas, a uno le acusa la conciencia y a otro no? Por tanto, el que no le acusa la conciencia no ofende a Dios y el otro sí ofende a Dios. ¿Por qué le acusa la conciencia?
Generalmente se trata de asuntos de madurez o de infantilismo espiritual. A un creyente no maduro le escandalizan cosas que a otro creyente fuerte o maduro no le escandalizan. El que siente afectada su conciencia por algo que no es verdaderamente pecado, necesita la ayuda de otro hermano que le lleve a entender aquello que le causa inquietud para que pueda vivir en la libertad del espíritu. Si yo te digo que el beber vino, no emborracharse ni embriagarse, es un pecado y te lo meto de calzador en tu cerebro, convierto tu conciencia en una conciencia acusadora. Cuando la misma Biblia, por el apóstol Pablo, habla de que los ancianos no sean dados al vino y los diáconos no sean dados a mucho vino, y a Timoteo se le diga que beba un poco de vino a causa de sus enfermedades. Luego, podemos generar conciencia de pecado cuando no hay pecado. Ojo, los líderes de la Iglesia tienen una tremenda responsabilidad en este sentido. Antonio Fernández Heredia, Pastor Samuel, ¿me puede explicar Romanos 12:3? La medida de fe quiere decir que el Señor no nos da a todos la misma fe. Y si no es así, ¿puede explicarlo, por favor? Notarás que el capítulo habla de dones que el Espíritu da a los creyentes. Y ahí está una lista de ellos. Medida de fe es la capacidad espiritual que se necesita para el ejercicio de los diferentes dones. Debe entenderse en relación como según la posición de fe que se posee, dice el versículo 6. En ese sentido, el significado de fe debe hacerse en forma absoluta y no cuantificante. De modo que el texto debe entenderse así, que cada creyente se valore a sí mismo con la medida que proporciona la fe recibida. Esta medida es la misma para todos los cristianos. No se trata de una diferencia de fe, sino del criterio único de valoración correcto. Por último, Antonio Fernández Heredia, en 2 Corintios 15, 19, ¿el ministerio de la reconciliación es para cualquier miembro de la Iglesia o solo puede reconciliar o hacer confesión de fe los pastores? Mi querido amigo, reconciliar no tiene que ver con poner de acuerdo a dos personas que están en conflicto, en este sentido bíblico. La reconciliación es la obra que Dios hizo por medio de Cristo y en Cristo, en la cruz, para poner al mundo en posición de ser perdonado por la obra salvadora del Señor. No somos nosotros que nos reconciliamos con Dios, sino que Él es quien nos reconcilió a nosotros. Ahora Dios encarga a todos los creyentes que vayamos al mundo para decirle a los hombres que Dios ha hecho la obra de reconciliación y debe ser aceptada por todos mediante la fe. Esto no tiene nada que ver con reconciliar un conflicto entre hermanos. No es lo que Pablo está enseñando en el pasaje. Con esto llegamos al término del programa del día de hoy. Os invitamos al siguiente programa de preguntas y respuestas, y no solo al programa de preguntas y respuestas, sino al programa de aliento semanal, de reflexión de estudio bíblico y de reflexión dominical. Mientras tanto, os pedimos que si estos programas y el canal está siendo de bendición para vosotros, comunicarlo a otros para que puedan ser también bendecidos como lo sois vosotros por el ministerio que Dios hace por medio de nosotros para su gloria.